Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La bendición del aposento alto. La bendición del aposento alto. Fíjese que en la palabra de Dios, cuando hablamos de aposento alto, en la costumbre de las tierras, ¿verdad?, de Oriente, donde se sitúa el marco de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y también en el panorama, ¿verdad?, histórico en el cual estaba asentado el Señor Jesucristo, nosotros vemos que la mayoría de las construcciones habitacionales siempre contaban con lugares altos, es decir, le llamaban aposentos o habitaciones superiores. En la Biblia, cuando hablamos, ¿verdad?, de aposento alto, encontramos ciertas características y ciertas cosas que ocurrieron en esos ambientes. De ahí también la importancia de poder comprender que siempre estando en una condición de altura con el Señor, vamos a recibir bendiciones diferentes que están en una plataforma baja. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá a estar con el Señor? Ahí dice la Biblia, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Dice la Biblia, 4 características a lo menos que recuerdo en este momento. Él estará en ese lugar. O sea, si usted lo puede visualizar, ¿quién estará en el lugar alto? Número 1, el limpio de manos. Número 2, el puro de corazón. Número 3, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Número 4, el que no ha jurado con engaño. Él estará en ese lugar. Características que nos hablan de una condición superior a estar en un ambiente terrenal. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que la Biblia menciona distintos lugares de aposento alto. Vamos avanzando. Lo primero que yo veo en la palabra como ejemplo de aposento alto es que el aposento alto, sin lugar a duda, es un lugar de esperanza. Un lugar de esperanza, porque mire que encontré este versículo de Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Que dice, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Ponga atención a esa palabra, hasta que pase la indignación. Cuando uno va a la Biblia y va al libro, ¿verdad?, del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, y se sitúa en el contexto de esta palabra, la palabra indignación tiene que ver con ira, tiene que ver con enojo, tiene que ver con molestia, como quien habla de la indignación de Jehová, como aquellas cosas que causan enojo en el Señor. Por ejemplo, las costumbres de las naciones causan enojo en el Señor. Las prácticas abominables que hoy se están haciendo entre las naciones son abominación. Es la indignación del Señor lo que le lleva a enojo, lo que le lleva a molestia, lo que le lleva a ira. De hecho, usted y yo fuimos libres de la ira del Padre por Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz llevó la ira del Padre en él. Por eso dijo, consumado es, hecho está. En la cruz Jesús llevó todo
todos los pecados de la humanidad en esa frase que él presenta que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, el Padre, no puede habitar con el pecado. Y cuando Cristo en la cruz manifestó el pecado, las transgresiones, las iniquidades, las caídas de la humanidad, en ese momento sintió el abandono de la santidad del Padre, porque Él no podía estar ahí. Pero Él se da cuenta que está consumando una obra. En la cruz, la ira de Dios es apaciguada. Las demandas de la ley son cumplidas. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Es decir, las demandas de la ley fueron cumplidas. La ira de Dios fue apaciguada. Y Jesús dijo: tetelestai, que quiere decir hecho está, cumplido está. Él cierra una etapa. Si no hubiese venido Cristo, nosotros seríamos, ¿verdad?, fieles candidatos para recibir la indignación de Jehová. La ira reservada para la humanidad. Pero gracias a Cristo y bendito sea el Señor, dice la Biblia, que Él no nos ha guardado nosotros para la ira. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, nosotros debemos consagrarnos a Dios para no participar en la tribulación y la gran tribulación a la manera de castigo por no aprender obediencia para ser partícipe del arrebatamiento. Es decir, si yo aprendo obediencia en esta etapa de gracia, soy un fiel candidato a participar del arrebatamiento, de la parousia, de esa manifestación secreta llamada arrebatamiento. Si yo no me consagro y decido habitar y vivir de una manera desordenada, seré fiel candidato a no participar del arrebatamiento y entrar a estos 7 años donde el horno de fuego se calienta 7 veces más, para ser afligido, para ser probado. Y se va a cumplir la palabra, que aunque siendo hijo, Dios nos sujeta a padecimiento para aprender obediencia. ¿Pero para qué va a aprender obediencia? Por medio del sufrimiento. La etapa, el sufrimiento en el tiempo de gracia nos perfecciona, nos ayuda, nos entiende. El sufrimiento en tiempo de tribulación y gran tribulación es una sentencia por causa de nuestra desobediencia. Así que mire que la Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, que había un pastor que tenía una mujer que era su esposa llamada Jezabel. Ese es el contexto. Y dijo: algo tengo contra ti, le dice al ángel de la iglesia, que tú tienes a esa Jezabel, que toleras a esa Jezabel, que seduce a mis siervos, y que les enseña, como que él dice, les adoctrina. Y él no hacía nada, lo toleraba. Y el Señor le dice: y yo le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere. Y los que yacen con ella, yo los echaré en cama y en gran tribulación. Ahí hay un versículo que nos habla de los siervos avergonzados que van a ser lanzados a la tribulación y gran tribulación. Porque mire qué tremendo es esto. Por eso digo que el aposento alto es un lugar de esperanza. Porque sin lugar a duda hay 3 cosas que se hacen de manera secreta. Número 1, la ofrenda se tiene que hacer, la limosna se hace de manera secreta. Usted no tiene que decirle a nadie cuando hace limosna, así dice la Biblia. Cuando ayunéis, lávate la cara, no sea que los demás sepan que tú estás ayunando. Hazlo en secreto. Y la tercera cosa, ora a tu Padre que te ve en secreto. Dice la Biblia: entra en tu habitación y cerrá tu puerta, muy similar a lo que dice este versículo, y cierra tras ti tus puertas. Es decir, que el aposento alto es un lugar de esperanza para quienes se refugian en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como hijos de Dios tenemos que tener esta figura de aposento alto, de nuestro altar, de nuestro lugar donde nosotros entramos y cerramos la puerta tras nuestra y tenemos tiempo de amor con el Señor, porque mientras estemos en esa habitación, en ese ambiente de gloria y de presencia, el Señor nos va a guardar de la indignación de las naciones,
de las sentencias que tiene sobre aquellos que aborrecen al Señor, aborrecen su palabra, que se han de alguna manera excitado en hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Dios a su pueblo lo guardará. Esa palabra indignación es enojo, ira, soberbia, el ardor del Señor, la indignación del Señor, la ira del Señor desatada sobre la vida de aquellos que desobedecen al Señor. Por favor, cuando habla, entra en tus aposentos, es como cuando Dios está por tomar venganza con relación a los impíos. Pero mire qué tremendo esto, porque cuando nosotros ocupamos la palabra impío para hablar al mundano, aquel que, cuando digo mundano, aquel que no conoce al Señor, como que estaría mal aplicada, porque la palabra impío tiene que ver con una negación a la piedad, como que alguien que abandonó la piedad o no tiene ya piedad. Y el que no conoce al Señor, indiscutiblemente no ha recibido la piedad de Cristo. Por tanto, sería un apóstata, alguien que se ha apartado, alguien que se ha alejado, alguien que se ha extraviado y ha caído, ¿verdad?, en esa apostasía, abandonando la piedad, transformándose en un impío. Para que el Señor nos guarde de esta indignación, de ira, el Señor nos dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, encuentra esperanza en mi refugio, encuentra confianza en mi secreto, logra descansar en mi presencia, logra estar tranquilo en ese lugar. Así como el Señor libró a Noé junto a su familia en un aposento movible, que era el arca del pacto, que representaban instalaciones bajas e instalaciones superiores, porque recuerda usted que en la instalación baja estaban los animales, pero en la superior estaba su familia, lo que representa un aposento alto movible. Lo que el Señor le estaba diciendo: así como yo guardé a Noé de la indignación mía que iba a traer sobre la humanidad, así también Dios nos dice que entremos en sus aposentos, que entremos en nuestros aposentos privados y podamos ser guardados en esa cobertura de esperanza. Qué hermoso es cuando usted tiene momentos, porque usted no me va a decir que todos los momentos de oración son unos iguales a otros. Hay momentos en que usted ora porque usted sabe que tiene que orar, porque es su deber como cristiano. Pero hay momentos donde usted entra a su aposento cerrado y pareciera que se manifiesta un ambiente distinto. Hay como que cada cita es cada cita. Como que cada encuentro es cada encuentro, no son iguales. Y por eso debemos estar en ese lugar. Dios guarda a Noé, guarda a su familia de un juicio de la indignación a través del diluvio. Y también nos muestra esta figura cuando el Señor cuida al pueblo de Israel, cuando viene el ángel destructor y le dice: permanezcan en sus aposentos, cerradas sus puertas, con la marca de la sangre en sus puertas, porque va a venir la muerte. Pero si ustedes se cuidan en sus aposentos con las indicaciones que yo le doy, serán libres de esa indignación, de ese juicio. Ahora mire, el verso 21, usted lo tiene ahí en su Biblia. Si que usted está leyendo la palabra del Señor junto conmigo, se va a dar cuenta que el verso 21 dice: porque he aquí, el Señor va a salir de su lugar para castigar, ¿qué cosa? La iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada. Y no ocultará más a sus asesinados. En otras palabras, el Señor va a salir a rodear la tierra y va a comenzar en su indignación a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y Él va a exponer la sangre derramada. Usted sabe que la Biblia dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables, ¿verdad? Y dentro de esas 6 cosas que aborrece el Señor, que es una indignación, están las manos que derraman sangre inocente.
Y esa es una iniquidad practicada por las naciones, derramar sangre inocente, y en la indignación del Señor dará el pago a aquellos que han participado de esto, a aquellos que han dictado leyes injustas, que han derramado sangre inocente, recibirán un pago a través de la indignación del Señor en la sentencia, como también aquellos que han dado muerte a inocentes, como aquellos que han asesinado. Fíjese que en el libro de Apocalipsis dice acerca de los santos que están bajo el altar, y hay una voz que clama y dice: ¿hasta cuándo, Señor, será este sufrimiento? Y la respuesta viene del cielo, dice: hasta que se cumpla el número de los mártires. Es decir, como que va a haber un número de gente que va a dar su vida por causa de su fe. Y mientras no se termine ese número, va a haber cristianos nuestros que van a vivir ese tipo de padecimiento. Y una de las cosas que debemos dar gracias a Dios es que todavía nuestra nación, digo todavía porque no sé lo que viene por delante, tiene libertad de culto. Y usted se puede congregar libremente y no sufre persecución. Pero hay lugares que un hermano dice que es cristiano y lo asesinan. Hay lugares donde alguien dice que es cristiano y los queman. Ya ese es un motivo de decir: Señor, ten misericordia de tu pueblo en las naciones y en distintos lugares, pero también es para que nosotros tengamos una conciencia de agradecimiento en todos los aspectos que tenemos que agradecer. El Señor quiere que tú entres en tus aposentos, para que así no participes de la indignación del Señor con los castigos que le va a dar a la humanidad. Y no estoy hablando tan solamente de aquella etapa de tribulación y gran tribulación, sino que en esta etapa igual vendrán sentencias del Señor sobre las naciones. A mí me llama la atención lugares que son golpeados tan fuertemente como lo que la ciencia dice, temas de la naturaleza. Pero cuando uno ve temas tan fuertes de la naturaleza en una nación, me da la idea a mí de sentencia. Porque lugares son arrasados completamente. Y usted se pone a pensar en su mente bíblica y usted se da cuenta que cuando algunas naciones eran arrasadas era porque la indignación de Jehová había sido mucho. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ejemplo, la humanidad en los tiempos de Noé. Ejemplo, la sentencia que venía sobre Nínive, la capital de Asiria, cuando Dios llama a Jonás. Ejemplo, cuando dice el Señor: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hicieron en vosotros, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Ay de ti, le dice la gente, porque Nínive se va a levantar como juez en contra tuyo, porque has oído el mensaje del arrepentimiento y no te arrepientes. Y Nínive, hermano, cuando Jesús compara, Nínive no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. 120,000 personas, dice la Biblia, se humillaron con derramamiento de ceniza y postración y humillación, dice la Biblia, desde el mayor hasta los animales, toda la nación. Y el Señor le dice a Jonás: ¿no iba a hacer misericordia con ellos? Pero ¿cuál era la sentencia? Que el Señor se da cuenta que Tiro y Sidón, aunque se le estaba predicando el mensaje, no entendían y tenían una sentencia, porque habían sido perdonados. Tiro y Sidón habían sido perdonados, pero Corazín había sido predicado y no se arrepentía. Betsaida había sido predicado y no se arrepentía. La gente estaba recibiendo la predicación y no se arrepentía. Y el Señor manifestaba que ellos iban a tener más esperanza para aquel día. Ahora, yo quiero que usted sepa una verdad, que el juicio de Dios no comienza por afuera. La Biblia dice que el juicio va a partir por la casa. Es decir, que nosotros somos los primeros que vamos a ser pesados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido el amor del Señor en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestra vida, y debemos de guardar esa palabra. Así que quiero decirte de parte del Señor que Dios quiere que no te olvides de tener tu aposento alto, tu lugar secreto. Pastor, sabe, cuando estoy afligido,
De repente me pongo a llamar a un amigo para que me escuche. La Biblia dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Sabe que, pastor, tengo problemas económicos y de repente quiero ir al banco, quiero ir a la financiera, quiero ir a... Pero tu primer lugar, tu aposento alto. Señor, voy a entrar a tu reposo. Voy a entrar al lugar porque ahí Dios me va a dar tranquilidad, paz, consuelo y dirección. Aquí la hermana Renata se está saliendo de su dirección. Lugar de activación. Un aposento alto es un lugar de activación. Ponga atención a esto, por favor. Hechos capítulo 9, verso 37. Hechos capítulo 9, verso 37. Y sucedió que en aquellos días se enfermó, dice la Biblia, y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Ponga atención, por favor, al verso 36, que usted tiene en su Biblia, para que usted entienda de quién estamos hablando. El verso 36 nos habla acerca, ¿verdad?, de una mujer que se le conocía en la Biblia como Dorcas. El verso 36 dice, entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Diga conmigo, por favor, lleno, dígalo fuerte, lleno de buenas obras y de limosnas que hacía. Ahora mire, la ofrenda no es igual a la limosna. Y de repente la gente hace que la ofrenda sea una limosna. Ahí le voy a dar algo a Dios. Ahí, tanto que ahí. Como una limosna. La ofrenda nunca fue igual a una limosna. La limosna se le daba a la gente necesitada, a la gente pobre. Cuando tú vienes a entregar una ofrenda, no lo trates como limonero al Señor, porque tú estás diciendo que tienes un Dios pobre. Si le das como limosna. O cuando tú reduces tu ofrenda a una limosna que le das a un niño que está haciendo malabarismo en la esquina cuando llegas con tu auto, o a alguien que te limpia los vidrios, y de repente tú le dices, le das 200 pesos, le das 500 pesos, no sé, 1000 pesos, alguno más generoso, 300 pesos, pero vienes a la casa del Señor y no dimensionas la diferencia entre una ofrenda y una limosna y le das el mismo nivel, la misma estatura a la ofrenda que le das a Dios que una limosna que das en la calle. Cuando alguien tiene obras, como es el caso de Dorcas, tenía obras, ella tenía obras y tenía limosnas. Para el cristiano, ¿es bueno tener obras, sí o no? ¿Sí o no? Claro, porque la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Perfecto. Por tanto, la obra en el cristiano nace por la fe y la relación de Jesús, con Jesús. Por eso que esta mujer, en el aposento alto, recibe una confirmación, porque era una mujer que servía, era una mujer que entregaba, era una mujer que daba. Y ahora mire, ya le enseñé 3 cosas que se hacían en secreto. A mí me gusta repasar. Número 1, ¿qué cosas se hacían en secreto? ¿Qué cosa? La limosna. ¿Qué más se hacía en secreto? Ayunar. ¿Y qué cosas se hacían en secreto? Orar. 3 cosas. Ahora miremos 3 cosas más que se hacen con alegría, que salen 3 cosas específicas en la Biblia. ¿Por qué digo que voy a hablar de estas 3 cosas? Porque esta mujer tenía una de ellas. Número 1, la Biblia dice, por cuanto no serviste al Señor con alegría. Número 1, ¿qué es lo que se hace con alegría? Servir al Señor. Número 2, otra cosa que se hace con alegría. El que esté alegre, cante alabanzas. ¿Qué se hace con alegría? Alabar a Dios.
Y tercera cosa que se hace con alegría, que la Biblia dice que Dios ama, ofrendar se hace con alegría. Tres cosas que se hacen en secreto, tres cosas que se hacen con alegría. Y en este caso, esta mujer estaba llena del servicio. Por tanto, en el aposento alto no permiten que esta mujer termine sus días ahí. Póngame atención, porque a la gente que tiene servicio, a la gente que tiene servicio con amor, la naturaleza física no le marca sus días, sino que el propósito de Dios le marcará sus días. ¿Cuántos dicen amén a eso? A la gente que sirve con amor, nunca lo va a limitar las circunstancias terrenales, porque Dios necesita ese tipo de gente. Esa gente entregada, esa gente que sirve, esa gente que está. Dios necesita ese tipo de gente, porque esa gente le da movimiento al cuerpo de Cristo, le da movimiento al cuerpo de Cristo. Si no hubieran servidores de altar, no habría alabanza. Si no hubieran hermanos que vienen a danzar, no habría danza. Si no hubieran hermanos que abren el templo, estaría cerrado. Si no hubieran hermanos que limpiaran, estaría sucio. Le tiene que dar ese dinamismo a la iglesia con la gente que sirve, pero cualquier gente no, la gente que sirve con amor. Porque tarea para la casa, para que busque ese versículo. Porque la gente que no sirve con amor, Dios le pone un yugo de hierro. Y como no sirvió con amor al Señor, le pone un yugo de hierro para que sufra entonces. Por eso es que es peligroso no servir a Dios con amor. Uno tiene que servir con amor al Señor. Ahora la palabra Tabita, ponga atención, significa gacela. Y esta palabra, gacela, viene de la palabra hebrea que significa esplendor, como un corzo deseable, como una hermosura, como una gloria. Entonces esta Dorca, Tabita, era una gloria en ese aposento alto, era una gloria en ese lugar, era un corzo deseable, era una gacela deseable. Y algo que usted tiene que entender, que la gacela en la Biblia es un animal que se mueve muy rápido. Es decir, ¿cómo tiene que ser el servicio? ¿Cómo tiene que ser? Pilas. ¿Por qué? Porque el servidor no puede estar la gente. Hermano, ¿será que hay que abrir el templo? Tiene que estar abierto. Hermano, ¿sabe que me dijeron que el culto era a las 10:30 y yo lo veo a usted que, hermano, son las 11? ¿Será que partimos el culto? El hermano servidor tiene que estar. ¿Qué tiene que estar? Pilas. Antes de la cosa. ¿Por qué? Porque es servidor. Porque es gacela. Porque es una gloria. Porque es algo deseable. Y esa palabra también de gacela, Tabita, Dorca, gacela, veloz, deseable, una gloria, viene a ser, ¿verdad?, como la palabra tesabá en el griego, en el hebreo, y el griego que significa hacerse turgente o pesado, como quien dice desplegar un ejército. Cuando en la casa de Dios hay un servidor que es una gloria, la Biblia dice que él solo es como alguien que despliega un ejército. Es decir, guarda su posición, guarda su lugar. Es alguien que da tranquilidad a la gente que viene cuando ven servidores estables. Por eso la Biblia dice que aquellos que van a pasar de una dimensión a otra dimensión tienen que ver a sacerdotes con los pies firmes. ¿Se acuerdan que dice voy a pasar al Jordán? Pero ¿cuándo pasaréis? Si ustedes nunca antes han pasado por este camino. Mirarán cuando el pie de los sacerdotes esté firme en la tierra y el arca del pacto sobre ellos, ahí les seguirán. Cuando hay una gloria, hay activación. Y en este caso sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. ¿Quién? Tabita. Una gloria, una gacela, un peso, un ejército que se levantaba, murió. Pero dice la Biblia, y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto, lo pusieron en un lugar alto. Y fíjese qué tremendo es esto. ¿Alguien tiene el versículo 38, por favor? ¿Alguien lo tendrá?
¿Qué dice el versículo 38 ahí? Y el verso que sigue. Sigue. Un lugar de activación es un aposento alto, donde el Señor hace milagros de resucitación, donde la gente no muere, donde la gente se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Y cuando el Señor ve que hay gente importante, gente que sirve, gente que está en la casa, el Señor no va a dejar que muera. El Señor va a despertar, va a despertar, va a despertar. Algo interesante, que le mostraron las túnicas que ella constantemente hacía. Y cuando hablamos de túnica, hablamos de un manto que te cubre. Y cuando hablamos de cubrir, era decir que era una mujer que tenía misericordia, que cubría a sus hermanos. Mire qué interesante es esto. Un servidor que corre legítimamente. Un servidor que corre legítimamente, que no quiere lugares siendo chaquetero, dejando mal a los demás hermanos, sino que hacía túnicas, cubría a los demás, porque ella estaba cargada de servicio. Qué hermoso. Quiero decirte de parte del Señor que Dios te dé un servicio alegre en su casa. Que Dios haga que tu servicio sea con disposición. Que Dios haga que tu servicio no muera, que resucite, que sea como Gacela, que sea con gloria, que sea con peso, que la gente que te mire sepa que eres importante. Y cuando el enemigo te quiera derribar y vean que te estás apagando, se preocupen para que vuelvas a levantarte, para que vuelvas a reincorporarte en lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En un aposento alto hay un lugar de revelación. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde estamos reunidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo que pasó con Éutico? Se sentó en un lugar que no tenía que sentarse. Yo le llamo a esto, en un tema que un día le puse un título, pero me lo arrebataron y después lo predicaron tanto que ya no sé si decir que era mío. Pero bueno, se ofrendó para el reino, ¿verdad? Pero decía, uno de nosotros está en peligro, porque hoy estamos todos reunidos en un aposento alto, pero en este aposento alto uno de nosotros puede estar en peligro, porque en un lugar ubicado, él puede estar desubicado. ¿Cómo estás sentado en tu vida espiritual? ¿En qué lugar espiritual estás sentado? Porque estás escuchando la palabra correcta, en el ambiente correcto, con iluminación correcta, con la revelación de la palabra, y eres un afortunado. Pero si estás desubicado, puedes correr el peligro de muerte. Y hay gente en el reino que se desubica. Y la ubicación en el reino es muy importante. Es muy importante. ¿Usted ha conocido gente desubicada? ¿Ha conocido gente desubicada al hablar? Están todos conversando una cosa y aparece una desubicación terrible y usted quiere, usted lo mira, sigue hablando, porque es terrible estar desubicado, hasta vergonzoso. Y en la vida espiritual, los éuticos, que son afortunados, tienen que lograr identificar su lugar de ubicación. La ubicación es muy importante, porque, anótelo si quiere, principio que digo yo. Esto es un principio que tengo yo y lo repito cada vez que viene, ¿verdad?, esa inspiración. Si tu corazón está bien ubicado, tu posición será la correcta.
Si tu corazón está desubicado, tu posición será la incorrecta. Es decir, tu corazón define tu posición. Porque si no está bien ubicado tu corazón, tu posición definirá tu corazón. ¿Se entendió? Hay mucha gente que su corazón no está bien ubicado. Entonces ellos son lo que su posición les dice que ellos son. Es decir, yo no tengo ningún problema en estar predicando hoy acá y mañana si vengo a un culto, llego antes y veo un baño que está sucio, lo limpio. No, lo que yo hago no va a definir mi corazón, porque mi corazón está definido. Entonces no soy lo que hago cuando sé lo que soy. Pero hay gente que como su corazón no está bien ubicado, lo define su posición, lo que hace. Es decir, quítele la posición a alguien que no tiene un corazón bien ubicado, se muere, se muere. Quítelo del lugar, se muere. Quítele el instrumento, no sé, poner un ejemplo, al guitarrista. Si el guitarrista no está ubicado, le dice, hermano, ¿sabe qué? Este año no vas a estar tocando la guitarra porque queremos que estés sentado creciendo en la gracia a través de la palabra del Señor. Si no está bien ubicado, se muere. Como antiguamente le decían en la iglesia más tradicional, vamos a darle una muleta al hermano para que camine. Y la muleta era darle una responsabilidad, porque si usted no le da una responsabilidad, el hermano no caminaba. Y yo he sido un precursor de desarraigar esa doctrina, esa enseñanza en la vida de hermanos que vienen de iglesia tradicional. Que no le defina su posición, que tengan un corazón bien ubicado, para que sean siempre iguales, estén en el lugar donde estén, haciendo lo que Dios les mandó a hacer, y sea lo que Dios les pide, que realicen, que lo hagan con alegría. ¿Por qué? Porque esto no es una carrera. Yo le digo a los hermanos, entró a hacer el discipulado, y le digo, pastor, fíjese que yo, donde venía, a la manera de los gabaonitas, ¿verdad? De Jueces capítulo 9, vengo de un largo trayecto, de un largo camino, de donde yo venía, resucitaba muertos, pastor, era soldador al arco, rayaba la cancha, era podólogo, tenía hermenéutica, también predicaba, me hacía cargo de la iglesia, enseñaba, también cantaba, tocaba el piano, hermano, hacía todo. Y entonces uno le dice, hermano, pero qué bendición. Por eso, pastor, aquí estoy al servicio suyo, para lo que usted quiera. Y le digo, qué alegría, hermano. Pero fíjese que yo no le conozco. Y tenemos que conocernos. Ah, claro, pastor. ¿Y qué piensa usted que es bueno? Por ejemplo, ¿de dónde viene usted? No, yo vengo de tal lugar. Entonces uno empieza... ¿Usted cree en ese lugar? ¿Le enseñaron acerca de los apóstoles? No. ¿Le enseñaron acerca de los bautismos en el Espíritu Santo, los dones espirituales? No. Disculpe, hermano, ¿le predicaban del arrebatamiento? No. Hermano, para terminar, ¿escuchó un mensaje de la santidad alguna vez que tenía que cosa? No. Bueno, aquí nosotros enseñamos eso. Usted me dijo que tenía 10 años de teología en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero estoy dispuesto a hacer lo que usted diga, pastor. Bueno, yo creo que sería conveniente que usted entrara a discipulado para que aprendiera la doctrina del lugar donde usted se está congregando. Si ese hombre tiene su corazón bien ubicado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Se queda, se sujeta, aprende. Y cuando un pastor ve un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a ser enseñado, el tiempo generalmente es acortado. ¿Por qué? Porque el corazón está bien definido, porque da fruto, porque uno lo ve, que cree, que asiste, que aprende, que se educa, que se disciplina. ¿Por qué?
porque si no nos ubicamos, corremos el peligro de muerte terrible. Si quiere me acompaña, hermano Edson, acá, ya voy a ir terminando. Entonces, los éuticos son los afortunados, pero desubicados. Hay gente que está en el lugar correcto, pero ellos están desubicados espiritualmente. Y este es un tremendo peligro. En el aposento alto hay mucha gente que será ubicada correctamente. Ponga atención. Pablo baja donde está el éutico muerto, se echa sobre él y tomándole en sus brazos dijo: no os inquietéis, pues su alma está en él. Es decir, murió, pero es un afortunado. Murió, pero todavía tiene sus emociones, sus pensamientos y sus voluntades dispuestas a que reciban un milagro. Subió sobre él y le impartió vida. Es decir, el alma de los caídos en medio de este tiempo no se perderá si hay una voz apostólica que los pueda levantar. Si hay una palabra de reino que nos pueda levantar, no se perderá. Ahora mire lo impresionante que yo veo. Subió luego, partió el pan y comió y después platicó largo tiempo hasta el amanecer, entonces se marchó. Mire cómo es la iglesia primaria, la iglesia primera, que había milagros de resucitación y no le hacían tanto, ¿cómo se llama esto? Farándula, así como tanta, no sé, no me viene la palabra ahora, tanto show, tanta luz, porque hoy día los predicadores, los telepredicadores, mire, venga, camina aquí, que lo voy a los pies, gloria a Dios, mira pues, gloria a Dios, mira el cielo, mira, ay, un milagro tremendo, mire, ponga la cámara acá, enfoque en el pie, ¿usted se imagina el apóstol Pablo así? Mírenle el codo, no, ponga la cámara aquí, nadie se rojo, mira aquí, mírenle el pie. Miren los apóstoles genuinos y ministros del Señor, no andaban en esa. El apóstol Pablo estaba predicando, se alargaba, de repente un hermano por ahí se cayó, ¡pum! Hermano, quédense aquí clamando, pero vuelvo enseguida. Resucita. Y subió, siguió predicando, como si nada hubiese pasado. A eso tienes que llegar tú, que vas a ver gente que va a estar necesitada en tu entorno y de repente le decir: hermano, ¿puede orar por mí? Estoy enfermo y me voy a morir. Tranquilo, no te vas a morir. En el nombre de Jesús sana. Se sanó y tú seguiste sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo miro y de repente, a lo mejor, gente que le puede molestar la forma de decir de lo que le estoy diciendo. Pero yo creo que hay que ser bajo el perfil. Que la Biblia nos enseña que hay cosas que hay que hacer de manera secreta. Y cuando tú ves que el Señor se va manifestando, gloria a Dios, y que la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Por mucho tiempo las manifestaciones de Dios se tomaban como cosas extraordinarias. Pablo lo ve como algo tan natural que luego subió, continuó con lo que tenía que hacer y siguió su tarea apostólica. Se verán manifestaciones espirituales en tu vida como cosas cotidianas. ¿Escuchó lo que le dije? Se van a manifestar aspectos espirituales en tu vida como cosas cotidianas. Y después tú te vas a habituar a ver eso. Porque todo lo que tú crees te entrega derecho jurídico. Todo lo que tú crees te entrega derecho jurídico. Si tú crees que Dios tiene el poder para sanar a alguien, eso es un derecho jurídico, legal. Porque la fe opera para todo aquel que cree que Dios todo lo puede. Alguien que no tiene fe no tiene nada que hacer en la jurisdicción de los milagros, porque no cree. Pero alguien que cree, va a haber milagros poderosos en la mano del Señor. Amén.
Ahora mire, un lugar de reparación. Nehemías 3, verso 31. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. ¿Saben lo que ocurre en los aposentos altos? Hay reparaciones. En el lugar, en el aposento alto, Dios nos repara, Dios nos ajusta, Dios nos ordena. Es bueno estar en la casa del Señor, en este aposento alto. Nosotros tuvimos un templo en un segundo piso, y le llamaban, ¿verdad?, el aposento alto. Y ahí nos reuníamos. Pero este lugar, por causa de la presencia del Señor, es un aposento alto, donde nos reunimos, donde Dios nos habla. Pero mire qué interesante, donde Dios nos repara, donde Dios nos ajusta, nos corrige, nos ordena. Yo necesito que el Señor me repare, que me ajuste, que me ordene, que me direccione, porque necesito eso de parte del Señor. Entre la cámara del aposento alto y la puerta de las ovejas, dice el verso 32, trabajaron en la restauración los orfebres. Entre el aposento alto y la puerta de las ovejas comenzaron a haber reparaciones. Usted lo ve en el versículo 32. Entre el aposento alto y la puerta de las ovejas comenzaron a haber reparaciones, restauraciones. Trabajaron los orfebres en la restauración. Los orfebres son los que trabajan con plata, con oro, con piedras preciosas. Trabajos de orfebre, que trabajan con ese tipo de materiales. Y como tú eres un especial tesoro, en tu aposento alto personal y en la puerta de las ovejas, Dios va a comenzar a restaurar, para sacar lo precioso de entre lo vil. Aquí que el Señor saque toda la escoria que tiene que sacar y deje todo lo hermoso de Él en nuestra vida. Amén. Fíjese que lamento no poder terminar, pero me acuerdo que no es domingo, entonces no puedo. Y si ustedes ya saben cómo me pongo cuando predico, entonces ¿para qué me voy a alargar? Porque después puede terminar en otra cosa. Pero termino diciéndote esto, y con esta termino. Crea. En el aposento alto es un lugar de cumplimiento. Cuando vinieron entrando en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban los apóstoles, y Dios mandó la promesa del Padre. Quiere decirte algo: hay promesas del Padre sobre tu vida. Vendrá la manifestación de eso en tu aposento alto. Ahí vas a recibir los planos divinos, ahí van a recibir las visiones de Dios, ahí vas a recibir las respuestas de Dios, las confirmaciones de Dios. Ahí vas a recibir los indicativos de Dios, los códigos de Dios, los vas a recibir en tu aposento alto. Porque ahí es donde el Padre cumple sus promesas, en el lugar alto. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, le regalo esto para que lo pueda ver. ¿Qué le dije yo? El aposento alto es un lugar de esperanza. Ese fue el primero. Número 2, el aposento alto es un lugar de activación. Ya lo vimos. Número 3, el aposento alto es un lugar de revelación. Ya lo hablamos. Número 4, este no lo hablamos. Es un lugar de reinicio. Anótelo ahí para que después lo lea en su casa. Segunda de Reyes 4, versículo 10. Este es el lugar donde la palabra profética produce milagros. Porque este es el aposento que hicieron al profeta. Y ese aposento que hicieron al profeta lo hizo una mujer distinguida, que no tenía hijo. Y el profeta le soltó una palabra y recibió un hijo. Y al cabo del tiempo ese hijo se murió. Y el profeta lo volvió a resucitar. Entonces, esta es la casa que tiene un aposento alto de reinicio. Viene el profeta y reinicia la vida de ellos con un hijo. Se va el profeta. Viene la crisis, viene el profeta, reinicia nuevamente la vida del hijo. El aposento del reinicio. La palabra profética en un aposento alto siempre reinicia. Vuelve a ser. Y Dios
va a volver a hacer en tu vida. Va a volver a hacer en tu vida. 1, 2, 3 y 4. Si estás en ese lugar secreto, Dios va a volver a hacer, y va a resucitar lo que se había muerto. Amén. Número 5, creo, lo que vimos, lugar de reparaciones. Número 6, un lugar de apoyo. Este no lo vimos. Daniel 6, verso 10, anótelo. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, no por causa del problema, como lo solía hacer antes, es decir, que siempre se mantuvo en oración. No era que ahora la crisis lo hizo arrodillarse. La Biblia dice, y como lo solía hacer antes, lo continuó haciendo de rodillas. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios. Este es el lugar donde Dios manda la ayuda a su siervo. Si tú tienes aposento alto, no puedo dejar de decir esto, porque yo me metí aquí. Espérese, aguanta un momento. Daniel tenía aposento alto y Dios lo libró de la boca de los leones. Y la boca de los leones son los remaponeros, las calumnias, las difamaciones, las murmuraciones, las palabras violentas contra ti. Los remaponeros. Poneros son las declaraciones malvadas que quieren levantar contra ti. Pero Daniel fue guardado de la boca de los leones. Así también, cuando yo tengo aposento alto, digan lo que digan, el Señor va a guardar tu corazón, va a guardar tu vida. Usted salió de algún lugar y tiraron las penas del infierno. Remaponeros, confíe que el Señor guardará su corazón. Amén. Y que el Señor ponga ese sello. Un lugar, tampoco se lo dije ese, de preparación. Anótelo, Marcos 14, verso 15. Y Él nos mostrará un gran aposento alto, amoblado y preparado. En el aposento alto Dios nos prepara, Dios nos equipa, Dios nos enseña, se preocupa de invertir tiempo en nosotros. Y lo último es lo que vimos ahora, un lugar donde se cumplen las promesas de Dios. Amén. ¿Cuánto le bendijo esta palabra? Para eso no sigo predicando, hermano. ¿A cuánto le bendice esta palabra? Amén. Guárdela en su corazón. Vamos a orar para que sea sellada en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a tener aposento alto, a tener ese lugar donde nos encontramos contigo, ese lugar donde hablas a nuestra vida, donde tú nos reparas, nos preparas, donde cumples tus promesas, donde nos das tu apoyo, donde, Padre Santo, tenemos la palabra, la revelación, en el lugar donde tú tratas con nuestra vida, Señor, donde la palabra profética reinicia nuevamente en nosotros. Guarda esta palabra en nuestros corazones y pueda ser puesta por obra en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.